Hoy por aquí estoy de cuaderno en mano que vamos a hacer un versus entre la XR 300 y la Himalayan. Este versus nos lo han pedido mucho en nuestro Instagram, a Caro y a mí, porque como yo siempre tuve una XR y luego he ido ensayando otras motos y en este momento ya llevamos varios meses con esta que en el mercado, al menos local en Latinoamérica, son competidoras directas. Entonces vamos a mirar cuáles son las ventajas y las desventajas. Aquí lo tengo copiado. Lo primero es descartar competidores, porque hay muchas motos que estamos comparando con estas y que yo he ensayado y pienso que no son competidoras directas. Por ejemplo, la BMW 310, la Versys 300, la KTM 390 Adventure y la 250. ¿Por qué pienso que no son competidoras? Porque esas son mucho más asfálticas. Es decir, son motos que en terrenos destapados, que terrenos destapados en otros países lo llaman terracina, lo llaman ripio, o sea, digamos en off-road. En off-road estas dos son muy superiores, pero en asfalto esas otras son superiores. Entonces yo diría que esas motos son como unas 70-30 y yo las dejaría por fuera. Es decir, no son competidoras de estas dos. Estas dos son más consideradas como unas 50-50. Sin embargo, dentro de los 50-50, esta es un poco superior en off-road y esta podría tener sus ventajas en asfalto con respecto a esta, pero ya lo vamos a hablar. Estas dos motos ambas son muy fuertes, siendo 50-50. Es decir, son buenas para asfalto, buenas para recorridos largos, incluso puedo recorrer entre países, puedo dar la vuelta a América en cualquiera de estas dos motos, pero al mismo tiempo me permiten ir diario a la oficina, o sea, hacer tu medio de transporte y también tomar aventuras por carreteras malas o muy malas y no tendrían problema, ambas son capaces. Más el límite lo pondría el piloto que las motos. Eso es como lo fuerte de estas dos. Vamos a mirar en suspensión. Yo pienso que la suspensión de esta XR 300 es muy superior. O sea, está muy por encima de esta Himalayan. Traga mucho más los baches. Se siente muchísimo menos cualquier hueco, escalón, policía acostado, tronco que esté atravesado. Esta se lo traga muchísimo, muchísimo mejor, ¿cierto? O sea, realmente es una suspensión muy, muy suave. Esta es muy dura, rebota mucho, ¿cierto? Y te hace brincar demasiado. Se siente como si tuvieras las llantas hiperinfladas, pero en realidad es que la suspensión no es tan suave como esta. Otro aspecto, la potencia. Esta se siente muy superior en potencia. Es decir, tú aceleras y ella tiene una progresividad muy buena, o sea, sube rápido de revoluciones. Esta es una moto mucho más quedada, más lerda para tratar de subir de revoluciones. No tiene pues comparación, esta se siente mejor. Y no necesariamente es por peso, porque yo inclusive he llevado esta moto con dos personas y peso, y en esta, y de todas maneras en esta se siente la superioridad. Es decir, no es solo porque esta sea mucho más liviana. Otro aspecto es el torque. En teoría el torque de esta moto es como lo que el mercadeo nos ha hecho, hace mucho alarde del torque de esta moto, pero en realidad el torque de esta es superior. Tú aceleras y esta moto va como subiendo muy muy poquito, en cambio esta tú aceleras y es como una moto más verdadera de cross, o sea que el torque es brusco, ¿cierto? Que es como explosivo. En esta es muy dormido el torque. El consumo. El consumo de gasolina. Esta es una moto que te está haciendo alrededor de los 100 kilómetros por galón y esta los 115 kilómetros por galón. Yo sé que esto es muy relativo a la conducción, pero conducida por mí ambas, o sea, utilizando el mismo, digamos, tipo de conducción, esta es como un 10, un 15% más económica. Bueno, en estabilidad. La estabilidad de esta moto en recta es muy buena, pero cuando empiezas a coger curvas, yo siento lo que describimos como un flaneo.
creo que sea porque el chasis es muy elástico, porque la suspensión no es la culpable, ya que es muy rígida, pero ella empieza como a hacer así en las curvas, sobre todo cuando son curvas abiertas, que las tomas rápido, 110 kilómetros por hora, 120, que eso es muy rápido para esta moto sobre todo. Empiezas a acostar la moto y ella empieza como a hacer así, ¿cierto? O sea, como que bailara, lo que describimos como flaneo. Esta moto, a pesar de que la suspensión es mucho más suave, termina siendo más estable. Entonces, en este punto también gana la XR 300. En peso, ni hablar. Esta es una moto de 145 kilos y esta es una moto de 190 kilos. Entonces, ambas pues con el tanque vacío. Entonces se siente bastante pues la diferencia, pero esta tiene una ventaja, y es que como este bloque del motor es gran parte de su peso y está muy abajo, entonces el peso se siente bastante abajo. El centro de gravedad es muy bajito en esta moto, lo que la hace que en trocha se comporte pues bastante bien y que andando no se sienta el peso. Entonces eso es bueno. Ahora vamos a hablar de la calidad de los componentes. Yo creo que esa es la parte clave por la que esta moto japonesa, que bueno, en realidad esta es de origen brasilero, tanto en diseño como en ingeniería y construcción, pero todo obviamente está supervisado por Honda Japón. Se nota que las piezas y los accesorios son de mucha calidad, más que en esta. Por ejemplo, esta es una moto que va a cumplir ya los 40.000 kilómetros. No le he cambiado guaya de acelerador, ni la guaya de clutch, no le he cambiado los rodamientos, no le he cambiado las cunas. Para los que no sepan qué son las cunas, son como esos rodamientos que van aquí, como en la barra de la dirección. No se le han cambiado, no le he cambiado kit de arrastre, solo la cadena. Es decir, la piñonería es la original. Eso habla mucho de la calidad de los accesorios de esta moto. Está pasando un carro, esperemos. Entonces, como les digo, esta motocicleta tiene unas partes supremamente buenas. Incluso hay cosas que uno hasta debería hacerle más a menudo y de pronto por descuido de uno no se hacen muy seguido, y aún así vemos como que nada pasa. Por ejemplo, en esta moto, a los 36.000 kilómetros empezó con una pequeña fuguita por aquí, que es que se desgastan los retenedores de las barras y empezó a botar aceite, pero quiere decir que aguanta bastante. En cambio, esta moto la tengo apenas hace 5.000 kilómetros, y ya por garantía me le cambiaron la bomba de gasolina, y también por garantía me le van a cambiar la ECU, ¿cierto? Que es como el computador que regula como toda la electrónica de la moto, porque presenta como una fallita, y desde la casa matriz, pues, o desde la fábrica, dicen que es mejor no reprogramar, sino cambiar por garantía. Me ha parecido muy buena la garantía, sí, pero he tenido que usarla, cosa que en esta nunca pasó. En esta moto, personalmente, como les digo, en 5.000 kilómetros no he tenido pues más problemas que esos, pero uno sí ve muchos reportes en internet de guayas que de pronto se revientan, entonces hay que estarlas cambiando más frecuentemente. Los rodamientos y las cunas también son piezas como que hay que estar cambiando en esta moto porque no duran mucho tiempo. No sé si es porque la moto es más grande y más pesada de lo que esos accesorios aguantan, o porque le ponen de fábrica piezas de baja calidad. Eso es lo que yo considero que puede ser. Le ponen piezas como de un poco más de baja calidad. Bueno, ¿por qué son entonces competidoras y son tan distintas? Porque son las únicas dos que yo considero en el mercado que son verdaderas viajeras, pero al mismo tiempo son una moto doble propósito. Entonces son motos que son competidoras directas, además el precio. Aquí en Colombia el precio de esta motocicleta es 17 millones, eso equivale como a unos $4.500. Mientras que, bueno, y esta es muy parecida el costo, porque ya hay una nueva versión que viene con frenos ABS, pero la que no tiene frenos ABS vale más o menos lo mismo.
Entonces miren que hasta en precio son competidoras directas, mientras que la Versys es mucho más cara, es una moto de 30 millones, la BMW 310 también y la KTM 390 también. Entonces son motos que eso ya está trepando como a los 7.000 y pico de dólares. Entonces por esa parte de precio tampoco son competidoras directas, ¿cierto? Esta motocicleta, en este caso la Himalayan, creo que es una moto que no debería ser tan susceptible de entrar en comparativas, porque es una motocicleta muy única. Es decir, esta puede parecerse físicamente a varias del mercado, pero esta no se parece a ninguna, ¿cierto? Es una moto con un carácter muy particular, la manera de comportarse también es muy particular. Entonces yo creo que mi conclusión es, si tú vas a mirar netamente cuál es la mejor moto, yo diría que esta indudablemente, por todas las conclusiones que di. Pero si tú estás enamorado o enamorada de esta moto, ve por ella, porque es que es única. Es una moto con carácter. Yo se la describo a la gente que es, hazte de cuenta que tienes un Volkswagen Beetle del 68. No va a funcionar como un Mazda o un Hyundai último modelo, pero, pero te da todo ese sentimiento, como eso lo hablamos como en publicidad, digamos, o en mercado, como los insights que te da esta motocicleta. Es como que tú sientes unas cosas y percibes unas cosas que no te dan otras marcas, que te hacen sentir bien como usuario, ¿cierto? Que te hacen que tú te montes en tu moto feliz. A mí, por ejemplo, esta moto me ha encantado. Me ha encantado sabiendo que tiene desventajas con respecto a la otra, pero esta es pues como la comparativa que yo les quería hacer, sobre todo que es una pregunta que me hacen muy a menudo en el Instagram. Bueno, eso era todo. Muchas gracias, seguimos viéndonos en un próximo video. Hasta luego. Hay un aspecto muy importante en el que la Himalayan definitivamente sí le gana a la XR 300, o sea, casi que el único aspecto, y es el siguiente: cuando van a ir dos personas en esta motocicleta es mucho más cómoda que dos personas en esta, por la posición de manejo. Es decir, en esta moto uno queda como muy cerquitica los brazos y muy erguido el cuerpo. Entonces la persona que está atrás queda muy cerquita y todo el tiempo quedan los cascos así cerquita. Entonces todo el tiempo se pegan. Mientras que en esta, como uno queda un poquito más, como más cruiser la posición, el de atrás va a estar un poco más retirado. Además que la moto en sí, como esta es más larga, entonces hay como unas distancias mayores en donde uno realmente va más cómodo cuando llevas dos personas. Y lo otro es que como ya es de base, es muy pesada y la suspensión muy rígida, la moto se comporta muy parecido cuando vas solo, cuando vas con alguien o cuando vas con equipaje. Se comporta muy parecido. Esta es como si fuera tres motos en una, o sea, tú llenas este cajón de equipaje y la moto se comporta muy distinto. Y si además le pones otra persona, la moto se comporta muy distinto, porque la suspensión se agacha demasiado y la geometría de la moto cambia mucho cuando tiene peso a cuando no tiene peso. Esa es la gran ventaja que tendría esta moto con respecto a la XR 300. Entonces, si usted siempre hace viajes largos con dos personas y equipaje, creo que mi recomendación sí sería tomar la Himalaya. Muchas gracias.